Hola, buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. A ver, buenos días, chicos, despierten. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, a ver. Buenos días, profesor. Ahí está, muy buenos días. Ya están despertando, ¿ya? Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Cindy, buenos días. Ya, ¿qué tal? Buenos días, William. Muy bien, buenos días. A ver, vamos prendiendo nuestra camarita. A ver, a ver. Ya, ¿qué tal? Buenos días. Ya, bien, excelente, excelente. Ya, listo. A ver, vamos a comenzar. Cívica. La semana pasada no tuvimos clase. Yo no pude asistir, chicos. Mil disculpas por un problema de salud. No pude estar con ustedes pues ese día. Ya, pero ahora nos ponemos al día. Ya no se preocupen. Igual en Cívica estamos avanzando un poquito lento también porque solamente hay 4 temitas. Y esta es la semana 6 a propósito, ¿no? Esta es la semana 6. Ahora, a ver, muchachos. El día de hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante. Un tema que te va a servir a ti para que te protejas en algún momento. Cuando estés ante un caso de una situación complicada, donde de repente te lleven detenido o donde de repente pues vulneren tu identidad y tus derechos, con esta clase vas a saber protegerte. Obviamente, pues si me prestas atención, ¿no? Vas a saber protegerte, defenderte, etcétera, 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 ¿ya? Bien, entonces vayamos compartiendo pantalla para ver el siguiente temita, ¿ya? A ver, compartamos la pantalla por acá. A ver dónde estamos. Bien. Hoy nos toca hablar sobre las garantías constitucionales. ¿Ya qué es esto? Mira, de nuevo vamos a hablar acá de la Constitución para que veas cuán importante es una constitución en un país. Ya, muy bien. A ver, vayamos por acá. A ver. Prendemos las cámaras, por favor, muchachos. No hagan que los retiren del Zoom. Ya, muy bien. Vamos a agrandar por acá. Ya, listo. Ahora sí. A ver. Recordemos qué es una constitución. A ver, ¿qué es una constitución, chicos? ¿Qué es una constitución? A ver, ¿quién me puede decir? A ver, vamos preguntando uno por uno, a ver. A ver, por el micrófono, por favor, ahora vamos a hablar, ¿ya? Por el micrófono, ¿ya? A ver, Luis Ángel, ¿qué es una constitución, Luis Ángel? La Carta Magna. Muy bien, excelente respuesta, la Carta Magna. ¿Ya? A ver, ¿dónde está? María Yumei, señorita, a ver, dígame, ¿qué es una constitución? Es la ley de Ya, las muy bien. leyes. Sí, se entendió, la ley de leyes. Perfecto. Por acá, Chávez, Brian dice, ¿dónde están las leyes? Ya, pero no cualquier ley esa. La constitución es la ley de leyes, es la Carta Magna, es el documento supremo de un país. Ya es lo más, muchachos. Es la norma jurídica con mayor jerarquía. Y si alguien falta a la Constitución, sanciones. Recordemos, ¿cómo se llama el órgano autónomo encargado de velar porque se cumpla la Constitución en todo el territorio nacional? ¿Cómo se llama? A ver, Brigitte, ilústranos, Brigitte. ¿Cómo se llama, Brigitte, el órgano autónomo constitucional encargado de hacer cumplir la Constitución en todo el territorio nacional? A ver, muy bien. Se llama el
Estamos viendo por acá, a ver. Claro, Marc. Claro, Rosa. Muy bien, Brigitte. Excelente, excelente, ¿ya? Estaba dudando, Brigitte, por ahí, ¿ah? Estaba dudando. Ah, ya, muy bien, muy bien. Yonmi, a ver, Yonmi. A ver, ilústranos, por favor, Yonmi. ¿Cómo se llama el órgano constitucional encargado de hacer respetar la Constitución? A ver, coméntanos, ¿cómo se llama? Profesor, no sé, profesor. No sé. Ya, muy bien. Y tampoco me interesa, profesor, no sé, profesor. Ya, muy bien, a ver. Se llama el Tribunal Constitucional. Muy bien, Luisa Ángel, Brigitte, excelente. El TC. El TC sanciona cuando no se cumple la Constitución, ¿ya? Bien. Entonces, ya sabemos qué es Constitución. Ahora hay que saber qué es una garantía. Una garantía es justamente lo que va a acreditar que algo suceda. Cuando hablamos entonces de una garantía constitucional, estamos hablando de mecanismos que permitan que la Constitución sea respetada y que lo que esté en la Constitución sea respetada. Y dime, ¿qué está en la parte dogmática de la Constitución? ¿Qué hay en la parte dogmática de la Constitución? Rosa. ¿Qué hay en la parte dogmática de la Constitución, Rosa? ¿Te acuerdas? A ver. A ver, Andrés Piñas, a ver, ¿qué hay en la parte dogmática de la Constitución? ¿Qué se encuentra en la parte dogmática? Están los... Muy bien. Marc, excelente, Marc. Paola, a ver, Paola, ilústranos, Paola. Paola, dime por el micro, por favor, ¿qué hay en la parte dogmática de la Constitución? Están tus, de, derechos, están tus derechos, los derechos humanos. No te debes olvidar jamás de eso, están tus derechos. Por lo tanto, las garantías constitucionales van a permitir que protejas tus derechos cuando sean vulnerados. Y créeme, más de una vez nuestros derechos son vulnerados, ¿ah? Ante casos de discriminación, de racismo, por ejemplo, ante casos de que te priven de tu libertad, de que priven tu libertad de expresión. Es muy importante el tema entonces, ¿ya? Entonces, una garantía constitucional es un mecanismo de protección, ¿ya? Es un mecanismo de protección. ¿Qué protegen? Dos cosas. La vigencia de la Constitución, que la Constitución sea cumplida y su jerarquía sea cumplida. Y dos, proteger tus derechos. Protegen tus derechos. Entonces, este tema debes saberlo, pero al revés y al derecho. ¿Ya? Este tema debes saberlo, pero al revés y al derecho. ¿Ya? Muy bien. Entonces, los mecanismos de protección ya permiten proteger tus derechos y la Constitución. Ahora, ojo. Cualquier garantía constitucional, Valentino, Breiner, ¿ya? Reina, muy bien, Henry, Benjamín, Brigitte, cualquier garantía constitucional se presenta ante cualquier persona. No importa si sea el presidente, no importa si sea Obama, John Biden, Putin, no importa quién sea. Se pone ante cualquier persona, ¿ya? No hay exclusividad alguna. Ante un familiar, ante cualquier persona, cualquier autoridad, con cualquier cargo, así tenga el cargo más importante de todos, se pone la garantía constitucional.
Así sea el policía, el jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, quien sea, a cualquier autoridad, sea cual sea su cargo, no interesa, se le coloca la garantía constitucional. Muy bien. ¿Cuáles son, ojo, cuáles son las principales garantías? No todas, principales. La más importante o la más conocida es el habeas corpus, ¿ya? Y esta palabra lo habrás escuchado alguna otra vez, ¿no? Que, por ejemplo, Corpus Christi, ¿no? Cuerpo de Cristo, ¿no? Habeas corpus, ¿no? Bien, bueno, el habeas corpus, ¿no? Tiene la función de proteger tus derechos individuales. A ver, dime, ¿cuáles son tus derechos individuales? Individuales. ¿Cuáles son tus derechos? A ver, individuales. A ver. A la salud, no. Individuales. Individuales. A ver. Derechos individuales, a ver. Derecho a la vida, claro, derecho. A la igualdad ante la ley, perfecto. A la integridad física, excelente. Muy bien, Johnny, excelente, perfecto. Derecho a la libertad de expresión, también. Derecho a la libertad de conciencia, de credo, también. Esos derechos te protegen, esos son derechos individuales, ¿ya? Claro que sí. Libertad de conciencia, libertad de religión. Supongamos que tú estás yendo por la calle y de la nada un patrullero se para a tu costado, se estaciona, ¿no? Y dice, señorita joven, por favor, acérquese. Y te pide tus documentos. Documentos, y tú, claro, pues, ¿qué tienes que hacer en ese momento cuando la autoridad, el policía, te pide tus documentos? ¿Qué tienes que hacer? A ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer cuando la policía te pide tus documentos? No tengo, mi mamá lo tiene, pídeselo a ella. ¿Ya? No, ¿qué tienes que hacer? A ver, tienes que entregarle pues tus documentos, así de sencillo, no tienes que hacer nada más, nada más. Hay personas que se ponen a pelear, a discutir, le hacen problema, usted no debe pedirme el documento, falso. Si el policía te pide el documento, lo único que tienes que hacer es darle el documento. Así de sencillo, nada más, no te hagas problemas, dale el documento, ya, no te hagas problemas. Ah, pero otra cosa es que tú estés caminando por la calle, venga el patrullero, se estacione y te detenga. Y te suba el patrullero inmediatamente. Profesor, ¿y eso ha pasado? Sí, eso ha pasado. A mí me ha pasado una vez. Donde estaba caminando tranquilamente, yo me acuerdo cuando era más joven, pues obviamente hace 3 años creo atrás. Hace 3 años creo atrás, ¿ah? 3, 4 años debe ser. Ya 4 años. Estaba caminando yo, chicos, tranquilamente con una amiga, pues estaba caminando tranquilamente, ¿ya? Caminando, conversando tranquilamente con una amiga, muchachos. ¿Y sabes qué me pasó? Vino el patrullero y me subió a su patrulla y me llevó a la comisaría, me puso pues las esposas, ¿no? Y se quedó mi amiga ahí solita en la calle, ¿no? No le importaron, ¿no? La dejaron a ella y a mí me llevaron, me cargaron al patrullero, muchachos. Y yo pues más joven, nervioso, tímido, con vergüenza, dije, ¿qué he hecho, no? ¿Qué hice? Yo no sabía nada, muchachos. Yo no sabía, pues, en ese momento tampoco. Estaba, pues, acabando la carrera. ¿Ya? Bueno, estaba en mediados de la carrera. Entonces, en esos momentos donde viene el patrullero y no te pide los documentos y no te detiene, ahí sí tú tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer? Uno, pedir la orden de detención. Uno, pedir la orden de detención. Cuando pides la orden de detención, ¿qué tienes que hacer? Revisarla, leerla. Y tienes que ser sincero. Si esa orden de detención establece que tú has cometido un delito o algo que sea válido para detenerte y tú lo reconoces, bien, pues, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, ir a la comisaría nada más, pues nada. Pero si ves que en esa orden de detención hay algo falso que tú no has hecho, ¿qué tienes que hacer? Poner un habeas corpus.
poner un habeas corpus. Otro caso, viene la policía, te detiene, ¿no? Te detiene y supongamos, ¿no? Tú le pides orden de detención, por favor, y no te la muestran, no tienen una orden de detención, ni lo pienses. Si no tiene una orden de detención, ni lo pienses. Si se demora al darte la orden de detención, ni lo pienses. En ese momento, habeas corpus. Habeas corpus. Ya, supongamos, los chicos que a veces van a las marchas, a las protestas, ¿no? Y que a veces hay motivos justos, pues, para ir de repente a marchas, protestas. Bueno, están en una marcha y el grupo Terna los detiene. Y se los lleva, ¿no? En su patrulla el grupo Terna. ¿Quiénes son el grupo Terna? ¿Saben? ¿No saben quiénes son el grupo Terna, muchachos? A ver, ¿quién sabe? A ver qué es el grupo Terna. Ya, el grupo Terna es la policía que anda vestido, pues, así como tú, ¿no? Con su capuchita, con su gorrito, ¿no? No lleva el uniforme, sino está vestido de civil como una de las personas más, ¿no? Y se mete, pues, en los lugares, ¿no? Donde a veces están los problemas, ¿no? Grupo Terna son personas, policías que están vestidos de civiles, ¿no? Que obviamente llevan su arma camuflada, ¿no? Pero están vestidos de civiles, ¿no? Pueden aparentar ser un profesor, pueden aparentar ser un basurero, pueden aparentar, puede ser una persona del común y del corriente, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que estás en una marcha y el grupo Terna se infiltra en las marchas como protestantes, manifestantes, y te detienen. ¿Tú qué tienes que hacer en ese momento? ¿Pedir la orden de detención? O si no, claro, policías disfrazados de civiles, ¿no? O si no, pedirle que se identifique el policía como Terna, ¿no? Porque tiene que tener una autorización para vestirse de civil. Y dos, pedirle una explicación de la detención. Si es que no hay, habeas corpus. Pero profesor, momento. Yo me acuerdo que en noviembre hubo marchas por el presidente que gobernó más tiempo en el Perú. ¿Cómo se llamó? El que gobernó mucho tiempo en el Perú. ¿Cómo se llamó, chicos? ¿Cómo se llamó el que gobernó mucho tiempo en el Perú? En noviembre del año pasado. ¿No? ¿Cómo se llama, chicos? Claro, pues el señor Merino, ¿no? Gobernó muchísimo tiempo Merino, ¿no? Ya, muy bien. Un par de días creo que gobernó. ¿Ya? En la marcha contra Merino hubieron muchos detenidos. Tú te preguntarás por qué los detenidos no presentaron un habeas corpus. Porque no sabían, no estaban informados, porque el profesor Javier no les enseñó. ¿Por qué no presentaron un habeas corpus? A ver. ¿Sabes por qué? Porque estábamos en un estado de, ya le hemos hablado, régimen de excepción, estado de emergencia. ¿Y qué pasa cuando estás en un estado de emergencia? Se restringe tu derecho a la libertad de tránsito. Por lo tanto, ante esos casos, no tiene por qué haber una orden de detención para que te detengan. Simplemente te pueden llevar a la comisaría. Entonces, por eso en estas marchas, los muchachos que fueron detenidos no presentaron su habeas corpus, porque no podían, pues no procedía el habeas corpus. Estábamos en un estado de emergencia, donde se restringe el derecho a la libertad de tránsito. ¿Ok? Muy bien. Allá, profesor, ¿qué es dogmática? Ya, a ver, dogmática viene de la palabra dogma. Y dogma quiere decir un conjunto de ideas cerradas. Es decir, un conjunto de ideas que no permite el acceso de nuevas ideas. Es decir, algo que no se puede alterar. Un conjunto de ideas inalterables. Por ejemplo, la religión católica o cualquier religión es un dogma. Porque es un conjunto de ideas cerradas, que bueno, pues son las ideas que las personas creen, ¿no? Entonces, eso hace que sea inmutable, que no cambie, que permanezca tal cual. Un dogma es un conjunto de ideas cerradas. Ya, muy bien. Entonces,
Ante esos casos, el habeas corpus sirve cuando vas a ser detenido injustamente, etcétera, 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 o cuando se han confundido de personas, ¿ya? También tú colocas un habeas corpus, o sea, uno siempre, yo por ejemplo, ahorita no lo tengo a la mano, pero yo, por ejemplo, siempre en mi billetera llevo un habeas corpus, porque es necesario, ¿ya? Te detienen, tú presentas un habeas corpus. Ahora, el habeas corpus se presenta de manera oral, se presenta de manera escrita o de manera mecanografiada o impresa, ¿ya? Tú puedes relatar tu habeas corpus, no hay problema, lo puedes hacer. Tú puedes agarrar una hoja y un lapicero en ese momento y escribir el habeas corpus, no hay problema. O puedes llevar un habeas corpus impreso como yo lo tengo, ¿ya? No hay problema, ¿ya? Entonces es algo importante el habeas corpus, ¿ok? Por ejemplo, otro caso donde se puedan poner habeas corpus, por ejemplo, ante los casos de los ambulantes. Profesor, ¿y cómo se hace un habeas corpus? Muy bien, esa va a ser tu tarea. Tu tarea va a ser que elabores tu propio habeas corpus. Esa va a ser tu tarea. Que elabores tu propio habeas corpus. ¿Ya? Esa va a ser tu tarea, no te preocupes. ¿Ya? Así que solito te vas a enterar cómo se hace un habeas corpus. ¿Ya? Muy bien, excelente entonces. Por ejemplo, ante los casos de los ambulantes, cuando hay detenciones de ambulantes, se presentan habeas corpus. ¿Ya? Uy, me quedan 10, 20 minutitos nomás. Aparte del habeas corpus, encontramos el habeas data. Obviamente, data, ¿de qué palabra viene, muchachos? Data viene, o sea, data, ¿qué significa en todo caso? Data significa información, ¿no? Entonces, el habeas data está relacionado con la protección de la información. Por ejemplo, tú vas a tu distrito, ¿no? Y ves que el basurero no ha pasado. Basura por todas las calles de tu distrito. Esa es la responsabilidad de quién, muchachos. La recolección de basura es responsabilidad de quién? Del presidente, Del alcalde. del alcalde. Entonces tú sospechas que el alcalde se debe estar, pues, ya tú sabes, ¿no? Se debe estar choreando el dinero, ¿no? Corrupción. Por eso no contrata a los camiones recolectores de basura. Entonces, tú como eres un ciudadano consciente, como eres un ciudadano responsable porque has llevado el curso de cívica, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a la municipalidad y le vas a pedir ¿qué cosa? Los gastos. Señor, quiero un documento, por favor, con los gastos de la municipalidad. ¿A dónde se está yendo el dinero? Y ves que han comprado con 5.000 soles, pues, o con 10.000, 20.000 soles, canasta por Navidad para todos sus empleados, ¿no? Ves que han gastado 30.000, 40.000 soles en una fiesta, pues, para todos los empleados contratados de la municipalidad, ¿no? Ves que han gastado 5.000 soles comprando salchicha, hot dog, ¿no? Para la fiesta, ¿no? Ves que el dinero está distribuido de manera irregular. De manera irregular. Que el dinero está distribuido, pues, de tal manera, pues, que se favorece a la corrupción. ¿Ya? Bien, la pregunta es, ¿tú puedes acceder, tú puedes ir a la municipalidad y pedirle, ¿no? En este caso al municipio, que te dé la relación de gastos mensuales o anuales, como tú desees? ¿Tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo? ¿Está en tu facultad o no? ¿Qué crees? A ver, ¿qué crees? ¿Qué crees? A ver, ¿puedes hacerlo o no? No, profesor. Sí, profesor. No me van a hacer caso, profesor. Me van a pasear, profesor. Bueno, la verdad es que tú puedes hacerlo y sería bueno que la gente lo haga. Mira, la alcaldesa de San Juan de Miraflores, no sé si han visto la noticia, se robaba gran cantidad de dinero, millones de soles del dinero que debía ir a las ollas comunes de San Juan de Miraflores, se lo quedaba esa alcaldesa.
¿no? Millones de soles, imagínate. Profesor, usted ha pedido la relación de gastos del municipio. Uy, chicos, no saben cuántas veces he pedido la relación de gastos del municipio. Ya, hasta ya los tengo cansado a veces al municipio, creo. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa si es que el municipio no te quiere dar la relación de gastos? O tú quieres pedir información pública, como por ejemplo el conteo de votos de la OMPE. Tú quieres saber quién fue el ganador y la OMPE no ha publicado el conteo de votos. Eso es información pública. ¿Tú puedes pedirlo? Sí puedes. Pero ¿qué pasa si no quieren dártelo? Si no quieren darte esa información. Si dicen, no, señor, usted no está autorizado para esa información, pero tú le dices, sí, acá en mis derechos está. Acá en el reglamento, en el estatuto, está establecido que puedo acceder a esta información. Si no quieren dártelo, fácil, habeas data. Habeas data. Y con eso le vas a obligar, pues, a que la información pública, que no quieren dártelo o dártela, se haga pública, que se publique para todos. Habeas data. El habeas data entonces te permite acceder a información pública que todos deberían saber. Por ejemplo, el Estado tiene que informar las leyes que hace. El Estado tiene que informar los empleados que tiene. El Estado, el gobierno tienen que informar los gastos que tiene. El Estado tiene que informar el presupuesto, el costo de una obra. Si no, va a pasar pues como pasó con el puente de Luis Castañeda Locio, que se cayó. Ah, no, se desplomó, dice el ingeniero, ¿no? Ya, como ese puente va a pasar, es el Estado tiene que hacer. Y si no lo hace, tú tienes que pedirlo. Y si no te lo quieren dar, habeas data. Y si no está registrado, claro, si los gastos no están registrados, se llama corrupción. Si tú ves que hay gastos que no han sido registrados, se llama corrupción, muchachos. Es corrupción. ¿Ya? Muy bien. Entonces tú tienes que hacer. Obviamente no puedes acceder a información que comprometa la seguridad nacional. Supongamos que tú quieras saber dónde están las bases militares secretas del Perú. ¿Eso te van a dar? No, pues te van a detener y te van a poner en una cárcel primero antes de que tú accedas a la información. ¿Quieres acceder a información confidencial? Eso no, pues eso no en la vida te lo van a dar. Ya tú quieres acceder pues a información sobre las tropas militares norteamericanas que ingresan al Perú. No, no puedes. Esa es información confidencial. Secretos militares. No puedes. Pues. ¿Por qué crees? Mira, te pongo un caso, ya, te pongo un caso. Te pongo un caso. ¿Por qué crees que cuando se dio el problema de Héctor Béjar, ¿te acuerdas quién es Héctor Béjar, no? No creo que te hayas olvidado, ¿no? El ex canciller peruano. Los periodistas le preguntaron a este congresista de Renovación Popular, que antes era perteneciente a la Marina, le preguntaron, señor, háblenos por favor de los atentados que hizo a la Marina en los años 60. Estos personajes, por ejemplo, no pueden ventilar esa información, porque es secreto militar. ¿Y cómo se paga un secreto militar? Es considerado traición a la patria. Y eso se paga en caso de guerra con muerte o con una condena penal. Entonces, los militares, por ejemplo, tienen información que no puede ser ventilada, sino que debería ser, profesor. Bueno, en algunos casos probablemente sí. Como por ejemplo los atentados de la Marina a la Embajada cubana en los años 60, 70. ¿No? Que son expedientes que han quedado pues en el olvido. Pero esa es información confidencial, que los propios militares que participaron en esos atentados no pueden relatarlo. Esa es información confidencial. Y si tú quieres acceder a esa información, pues o primero te llevan detenido por acceder a información confidencial, ¿no? O si no, pues hay otro tipo de sanciones. Entonces, tú puedes acceder a información pública con un habeas data, pero no información confidencial que comprometa la seguridad nacional, ¿ok? Bien. Ahora, tú sabes que las empresas también venden información. ¿Por qué crees que
ahora se ha puesto de moda que en la gran mayoría de páginas, sitios web, te pidan tus datos personales, te pidan tu información personal, fecha de nacimiento, no correos y una serie de cosas que te piden. Porque esa información después es vendida. ¿Para qué? Para los mercados, para hacer un estudio de mercado, para ver cuáles son las preferencias de una población en el Perú, por ejemplo, y que las empresas lleguen y pongan esos negocios de preferencia y sean más lucrativos. Se vende información. Entonces, ante casos que tú ves que tu información personal es vulnerada y está poniendo en riesgo o tu vida o tu intimidad, puedes poner un habeas data. Ya no para que pidas información, sino para que restrinjas el acceso a información, a tu información. Entonces, el habeas data también es muy importante. O es para pedir información pública o restringir el acceso a tu información personal, que sirve para que tú te protejas. ¿Ok? Muy bien. Acción de amparo. Otra garantía constitucional, pero que esta vez esta acción, esta garantía sirve para protegerte de los derechos que no te protegen ni el habeas corpus ni el habeas data. Y acá sí viene lo que ustedes me decían. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la no discriminación, derecho a la no discriminación, derecho a la igualdad ante la ley. Esos son derechos que no protegen ni el habeas corpus ni el habeas data. La acción de amparo sí. La acción de amparo sí. ¿Qué es la discriminación? Cuando existe un trato desigual ante una persona o por su procedencia o por su raza o color de piel, por sus aspectos físicos. Aspectos físicos. En nuestro país, profesor, ¿existe la discriminación? Sí, sí existe la discriminación, obviamente, ¿no? Obviamente. Entonces, ante caso de que tú te sientas discriminado, puedes presentar una acción de amparo. Por ejemplo, si no te permiten entrar a tal centro comercial, por ser muy exclusivo. Acción de amparo. Protege. Si ves que están contratando a otra persona, no, porque hay pues algunas empresas que sí contratan personas en función al color de piel, a sus características físicas. ¿No? ¿Cómo es, por ejemplo, a ver, veamos, cómo es el prototipo de belleza de una mujer? O sea, ¿cuál es la figura, el estereotipo de belleza para una mujer? Para decir que una mujer es bella, más bella o menos bella. Decimos que una mujer es más bella cuando se acerca más al estereotipo de belleza. ¿Sí o no? Y que es menos bella cuando se va alejando más de ese prototipo o estereotipo de belleza. Profesor, eso depende de cada gusto. Claro, ¿no? Claro, pues tú puedes tener distintos gustos, ¿no? Pero existe, por ejemplo, un estereotipo, ¿no? General, ¿no? General, ¿no? ¿Cuál es el estereotipo general de las mujeres? A ver, señoritas. Que sean bajas o altas, ¿no? Principalmente que sean de una estatura alta o media, ¿no? Estatura alta o media. Por ejemplo, esa es una primera característica general, ¿no? Que sean alta y media, ¿no? Que no sea ni bajita, ¿no? No, sino que sea alta y media, ¿no? Más. Ahora, que sean principalmente, pues, una mujer que sea delgada, ¿no? Que sea delgada, ¿no? Que no sea ni ancha, pues, ni muy flaquita, ¿no? Sino que sea delgada, o sea, que tenga una figura contorneada, mejor dicho, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué más? Que sea, pues, claro, cintura pequeña y caderas anchas también. Esa es otra característica general para definir la belleza a veces en torno a los cuerpos de la mujer. ¿Qué más? Que sea de color de piel claro, usualmente, o si es de un color más oscuro, que sea un color puro, ¿no? Que no sea tan manchoso de repente como el rostro del profesor, ¿no? Como el rostro del profesor, ¿no? Color puerta, me dijeron en cuarto año, ¿no? Bueno, ¿no? Profesor, usted es color puerta, me dice profesor, usted no se acerca al prototipo, ya, bueno. Muy bien, ojos claros, de repente, ya. Ese es un estereotipo general de belleza de la mujer, ¿no? Color humilde, dicen algunos, ya, bueno. Ese es el estereotipo general de belleza. Pero ese estereotipo desconoce que hay personas que tienen una contextura como más gruesa, un poquito más ancha, ¿no?
Y que no quiere decir pues que esa persona sea más o menos bella, ¿no? Obviamente que en lo personal cada uno pues tiene sus gustos, pero en lo general o en lo propagandístico, se propagandiza un tipo de cuerpo para la mujer. ¿Y esto dónde se ve? En los restaurantes. En los restaurantes, ya por decirlo así, ¿no? A1, etcétera, restaurantes, pues, de repente más exclusivos, entre comillas, aunque no me gusta a mí usar la palabra exclusivos, ¿no? Como si las demás personas no fueran exclusivas, bueno, ya, se manifiesta eso. ¿Dónde más? Claro, Santiago, en los centros de belleza de mujeres. En los centros de belleza de mujeres siempre hay ese tipo de mujeres. O por ejemplo, ya en tus distritos, tú habrás visto los famosos car wash, ¿no? Los lavados de carros. Y en los lavados de carros, en la figura de los lavados de carros, ¿a qué encuentras, no? A una mujer que relativamente cumple, pues, esos atributos, ¿no? Y como te digo, el color de piel o puede ser claro o puede ser de color más puro, ¿no? No tan, pues, color puerta como el profesor, ¿no? ¿No? Color humilde como el profesor, ¿no? No, entonces, te dejo, entonces en los centros de belleza, en algunos restaurantes, las azafatas, las mozas, etc. Industrias de modelaje, las modelos también, ¿no? También, ¿no? Bueno, etcétera. Aunque ahora poco a poco se van rompiendo algunos estereotipos, sí, pero sigue habiendo un estereotipo predominante. Y en los varones, ¿cuál es el estereotipo de belleza para los varones, no? Como el profesor. No, pues como el profesor no es, ¿no? ¿Cómo es el estereotipo de belleza de los varones, muchachos? Que tenga un abdomen marcado, ¿no? Como ustedes dirán, pues su six-pack, ¿no? Que tenga, pues, pectorales grandes, ¿no? Que sea musculoso, ¿no? Que sea físico-culturista, ¿no? Bueno, no físico-culturista, pero que tenga, pues, unos músculos, pues, de repente marcados, ¿no? Etcétera, 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 y que también sea de repente de color claro, ¿no? Etcétera, ¿no? O de repente de color puro también y que sea alto. Al varón muchas veces se le exige ser alto, ¿no? Se le exige ser alto, ¿no? A los chiquitos a veces se le hace bullying, ¿no? Ustedes habrán visto a veces, ¿no? Pero a los altos a veces es lo que más se exige, ¿no? Y eso donde se ve, por ejemplo, en los reality shows, ¿no? En los reality shows, ¿no? Principalmente en los reality shows se ve, por ejemplo, ese tipo de características. Ese es un estereotipo. Cuando existe un trato desigual a las personas por no ser parte o acercarse a ese estereotipo, se llama discriminación. Se llama discriminación, ¿ya? O racismo en todo caso. ¿Ya? Bueno, el racismo es una forma de discriminación. ¿Ya? Bien, ese es uno. Pero así como hay por tu raza, tus características físicas, también existe por tu condición socioeconómica. Es decir, por la posición social que tú ocupas. Por ejemplo, si tus padres son obreros o son ambulantes o son empleados, ¿no? A diferencia de otros que de repente pueden ser dueños de empresas, etcétera, y a veces existe un trato desigual. Eso se llama la discriminación socioeconómica. ¿Ya? Es una discriminación socioeconómica por tu condición social y por la posición que tú ocupas en una sociedad, ¿no? La posición que tú ocupas en una sociedad, o productor o poseedor de riquezas, ¿no? ¿Qué posición ocupamos? Bueno, tenemos que ver. Entonces ahí también existe un trato desigual. Ese se llama la discriminación socioeconómica. Por tu procedencia, por ejemplo, aunque a algunos de repente les moleste, a los venezolanos. ¿Ya? Los venezolanos también en el Perú han sufrido, por ejemplo, discriminación. Y eso es innegable. Y eso es por su procedencia o país de origen. Entonces, hay distintas formas de discriminación. Profesor, ¿y cómo se podría disminuir la discriminación? Bueno, es una pregunta muy interesante, Santiago. Excelente pregunta. Debemos ver, Santiago, cuál es el problema de la discriminación. O sea, ¿por qué existe discriminación en sí? O sea, si es que no sabemos responder esa pregunta, muy difícil vamos a poder darle una respuesta o una solución, ¿no? Y ahora, el problema de la discriminación no es nuevo, viene desde muchísimos años atrás.
viene más antigua que la época virreinal, viene desde el esclavismo. Entonces es un problema que se ha venido dando constantemente. Profesor, entonces es un problema que nunca va a acabar. No, sí va a acabar y debe acabar. Pero para eso debemos entender primero cuál es el problema de la discriminación. Es un problema económico. Es un problema económico, ¿ya? Y en historia lo vamos a ir viendo de a pocos. Y quien habla de este problema es José Carlos Mariátegui, ¿no? Él escribe que el problema, por ejemplo, del indio, ¿por qué el indio es discriminado? Bueno, por sus condiciones raciales, por sus características raciales, sí, pero también porque él no es el que tiene el poder en una sociedad, él no es el que tiene el poder económico. Si él tuviera el poder económico, de repente el estereotipo de belleza fuera como era el indígena, no como es pues el europeo, ¿no? Excelente. Bueno, y una serie de cosas, ¿ya? Que es un problema más largo de repente de tratar. Pero bien, cuando ves estos casos de discriminación, tú puedes poner una acción de amparo, una acción de amparo, ¿ya? Y la acción de amparo va a proteger, pues, que no seas discriminado, que no seas rechazado, sectarizado, ¿no? Y una serie de cosas. Muy bien. Y el otro está la acción popular, que se da ante cualquier persona, cualquier autoridad que vulnere la Constitución. Eso de repente para ustedes sea más útil, pero sirve para proteger la Constitución en general, ¿ya? Que vulnere la Constitución, acción popular. ¿Son las únicas? No. Existe acción de cumplimiento, ¿no? Y una serie de cosas más de garantías que hoy no lo estamos estudiando, solamente las más importantes, ¿ok? Bien. Listo, chicos. ¿Alguna duda en torno al tema? ¿Alguna duda en torno al tema, a lo que hemos hablado? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Bien. Entonces, rápidamente, ahora sí. ¿Cómo disminuimos el problema de la discriminación? En primer lugar, partiendo de nosotros, desprendiéndonos de la herencia colonial que casi todos tenemos. ¿Qué es la herencia colonial? El desprecio a nuestra cultura tradicional. Tenemos que revalorar, muchachos, nuestra cultura tradicional. Tenemos que aprender a revalorarla, aprender a conocer su riqueza. Y estableciendo un ambiente, pues, de mayores igualdades socioeconómicas. Porque la discriminación es una consecuencia de las grandes brechas sociales existentes en una sociedad, ¿no? Bueno, eso serían dos cuestiones generales, ¿no? Pero que hay que profundizar, debatir, conversar mucho más de eso, claro que sí, ¿ya? Pero quien habla de este problema desde hace mucho tiempo atrás es José Carlos Mariátegui, ¿no? En el problema del indio. El problema del indio se llama cuando José Carlos Mariátegui estudiaba, analizaba por qué el indio es discriminado o por qué el indio pues sufre este tipo de trato social, ¿no? El problema del indio. Muy bien, muchachos, bien. Si ya no hay ninguna duda, entonces nos vamos acabando pues por acá. Ah, ya, Carlos, Carlos, como el profesor dice el estereotipo de belleza. No, para nada, lejos de repente. Estoy bastante lejos, creo, chicos. ¿Eh? Ya, bueno, chicos, ya. Listo, listo, chicos. Nos estamos viendo la próxima semana. Chau, chau. Cuídense bastante. Voy a finalizar la sesión. Chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Hasta pronto, hasta pronto. Chau, Alejandra. Chau, chau. Chao, Nos vemos. profe. Chau, chau, Pedro. Finalizo. Chau, chau. Chau, Benjamín. Chau, chau.